El viento cargado de polvo silbaba por las llanuras como si anunciara una muerte inevitable. El mismo susurro cruel que había arrancado a su esposo años atrás. Lisa Thornfield, aferrada a una vida que nunca eligió, lo escuchaba cada amanecer como un recordatorio de lo que el destino le había quitado. Pero aquella mañana, el murmullo se transformó en un gruñido, no de la tierra, sino de un animal. En el arroyo reseco y abrasado por el sol, una manada de perros salvajes, con los ojos encendidos por el hambre, había acorralado a su presa. No era un venado ni un conejo, era un niño, herido, sangrando, pero aún con una chispa desafiante ardiendo en sus ojos oscuros. Ante Lisa se abrió una elección dura como una lasca de pedernal. ¿Apartarse? ¿O entrar en una historia que no era la suya? Una historia capaz de desarmar su mundo de formas que jamás habría imaginado. Su pequeño rancho no era ya un hogar, sino un monumento a sueños rotos. Cada tablón gastado de la cabaña, cada baranda astillada del corral, parecía quejarse bajo la inmensidad indiferente del cielo. Para Lisa Thornfield, el silencio de la llanura era un recordatorio punzante de todas sus pérdidas. Habían pasado 2 años desde que la fiebre se llevó a su querido Jaylen Flint, dejándola atada, por leyes injustas y mala fortuna, a su cuñado Garron Flint. Garron era un hombre hecho de aristas duras. Su presencia proyectaba una sombra fría y larga sobre la vida de Lisa. Donde Jaylen había sido amable, siempre con una risa que iluminaba los ojos, Garron era puro filo, seco en palabras, y más seco aún en afecto. Administraba el pequeño rancho que habían construido juntos, pero también la manejaba a ella, como si fuera una pertenencia más, tan marcada como el ganado que criaban. Para él, ella no era más que unas manos para cocinar y coser, y un cuerpo tibio cuando el licor le nublaba los sentidos. Sus días eran una repetición monótona de tareas, siempre con el peso de los pasos de Garron en el porche. Aquella mañana, sin embargo, el aire estaba cargado de una tensión extraña que no tenía nada que ver con las nubes de tormenta que se agrupaban en el horizonte. Garron llevaba 3 días fuera, diciendo que iba a revisar un tramo lejano de la cerca. Lisa sabía mejor. Esas revisiones siempre coincidían con sus visitas al polvoriento pueblo donde los hombres apagaban la sed con licor barato y compañía comprada. Su ausencia era un respiro frágil, un pequeño refugio que Lisa abrazaba con una ansia silenciosa. Se movía por la cabaña con la destreza nacida de la costumbre. La masa madre, herencia de su madre, burbujeaba suavemente en el fogón. El aroma del café, un lujo que solo se permitía cuando Garron no estaba, llenaba el espacio reducido. Preparaba la masa del pan semanal, y aunque sus manos estaban resecas y marcadas por el trabajo, se movían con un ritmo casi sereno. Cada pliegue, cada giro, era un gesto pequeño de libertad, un instante para sí misma. Fue en medio de aquel momento robado cuando lo escuchó. Al principio, un aullido agudo, fácil de confundir con coyotes, pero pronto se convirtió en un estallido de ladridos furiosos, sonidos de caza, de muerte inminente. Aquel estruendo desgarró la quietud, erizando la piel de Lisa. Provenía del arroyo seco que marcaba el borde de su propiedad. La curiosidad, esa chispa que Garron había intentado apagar a golpes, volvió a encenderse en su pecho. O quizás era algo más, una advertencia, un tirón del destino. Secándose las manos en el delantal, salió al porche. El sol caía como un martillo sobre la tierra reseca. Entrecerró los ojos, escudriñando el terreno. Los ladridos eran más intensos, más angustiantes. No sonaba como un animal atrapado. Era diferente, más humano. Un nudo helado se apretó en su estómago. Recordó historias de apaches y comanches que los Dust Rim Settlers murmuraban en voz baja. Pero aquellos ladridos no pertenecían a guerreros. Eran perros salvajes, descendientes de animales abandonados, más feroces y desesperados que cualquier lobo. Contra el instinto de preservar su propia vida, contra el impulso natural de cerrar la puerta y dejar que el mundo siguiera ardiendo afuera, Lisa se movió.
Tomó el pesado Winchester que había sido el orgullo de Jalen Flint. El metal frío le rozó la mejilla con una familiaridad estremecedora. Revisó la carga con firmeza, recordando las enseñanzas de su padre. En estas tierras, una mujer sola siempre caminaba al borde del peligro. Avanzó hacia el arroyo con paso ligero, sus botas viejas casi sin levantar polvo. Las zarzas le arañaban la falda y el sol le golpeaba el rostro bajo el sombrero. El coro frenético de ladridos se volvió ensordecedor. Al llegar al borde del barranco, miró hacia abajo, y el aire se le escapó del pecho. Una docena de perros flacos y enmarañados rodeaba a un muchacho. No tendría más de 10 u 11 años, delgado y ágil como un venado. Su piel era del color de la tierra húmeda, y su cabello negro caía suelto sobre los hombros. Un corte profundo en la pierna manchaba de sangre sus prendas de piel. En una mano sostenía una rama rota, una defensa ridícula ante las fauces que se abalanzaban sobre él. Pero fueron sus ojos los que la inmovilizaron. Negros, fieros, llenos no de pánico, sino de una rebeldía indomable. Era como un cachorro de lobo acorralado, dispuesto a pelear hasta el último aliento. El perro líder, un monstruo grande y feo con un ojo lechoso y el hocico lleno de cicatrices, saltó sobre él. El chico blandió la rama, golpeándolo, pero el animal no cedió. El corazón de Lisa retumbó con fuerza en su pecho. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que huyera, que pensara solo en salvar la piel. La voz de Garron Flint retumbó en su memoria, esa letanía cruel que conocía tan bien. Te matarías por un gato callejero, Liza. No tienes juicio. Pero ella no estaba mirando a un animal perdido. Estaba mirando a un niño. Y en ese instante, algo dentro de ella, algo que llevaba años dormido, aplastado por el miedo y la sumisión, se abrió paso como una brasa vieja que de pronto vuelve a encender. Alzó el rifle, apoyándolo en el hombro con la familiaridad de quien ha sobrevivido gracias al hierro. Tomó aire, apuntó por el largo cañón y apretó el gatillo. El disparo reventó el silencio como un trueno, y el perro líder salió despedido, cojeando mientras huía con el orgullo hecho añicos. Los demás, viendo al jefe caer, perdieron el coraje y se desvanecieron entre los matorrales, igual de rápido que habían aparecido. El silencio regresó, pesado, solo roto por la respiración jadeante del muchacho, y el zumbido agudo en los oídos de Lisa Thornfield. Durante unos segundos interminables, se quedaron mirándose desde los 20 metros que los separaban. El niño aún de pie, con el pecho subiendo y bajando como un fuelle. Y Lisa, una mujer sola con el rifle todavía humeante, al borde de una decisión que partiría su vida en dos. El oeste tenía esa manera despiadada de poner a prueba a la gente, de arrancarles todo hasta dejarlos en el hueso. Y Lisa Thornfield estaba a punto de descubrir lo que realmente llevaba dentro. El eco del disparo se perdió en la inmensa quietud de las llanuras, como si la tierra misma lo devorara. El niño no se movió. Se quedó helado, con los ojos bien abiertos, fijos en ella. Aún agarraba la rama rota, los nudillos blancos de tensión. Miró el sitio donde había caído el perro y luego volvió a mirarla. En su expresión había sorpresa, miedo y algo más, un destello de duda, como si tratara de entender quién era ella. El corazón de Liza golpeaba tan fuerte que le dolía el pecho. El retroceso del Winchester aún vibraba en su hombro. ¿Qué he hecho? La pregunta le retumbaba por dentro. No solo había espantado unos perros, había intervenido. Había cruzado una línea hacia un mundo que no era el suyo. Un mundo de pueblos antiguos, costumbres sagradas y silencios peligrosos. Un mundo que a los colonos siempre les enseñaban a temer. Las palabras de Garrón, cargadas de odio aprendido, volvieron a su mente. El único indio bueno es el indio muerto. Lo había oído demasiadas veces, susurrado en las cantinas de los Dust Rim Settlers. Pero el niño frente a ella no era una amenaza imaginaria. Era un pequeño herido y solo. La rebeldía en sus ojos empezaba a deshacerse bajo el peso creciente del dolor. Titubeó, pálido bajo el sol,
y casi perdió el equilibrio. El corte en su pierna era profundo, un desgarrón irregular en el cuero manchado de sangre fresca. ¿Estás bien?, gritó Lisa con la voz ronca y temblorosa. Sonaba absurdo. Claro que no estaba bien. El muchacho no respondió. La observaba como un animal atrapado, sin decidir si ella era salvación o peligro. Intentó retroceder, soltando un quejido al apoyar la pierna lastimada. Iba a intentar huir. ¡Espera!, clamó Lisa con un hilo de desesperación. ¡No corras! ¡No voy a hacerte daño! Para demostrarlo, bajó lentamente el rifle, apoyando la culata en la tierra. Levantó las manos vacías, mostrándole las palmas, un gesto universal de paz que esperaba que él comprendiera. El niño vaciló. Sus ojos pasaban de su rostro al arma, y luego otra vez a ella. Estaba calculando, pensando rápido, juzgando si aquella mujer blanca era más peligrosa que los mismos perros. Lisa sabía que tenía que bajar hasta él, pero la pared del arroyo era empinada, un terreno traicionero de piedras sueltas y tierra frágil. Una caída ahí podía matarlos a los dos. Aún así, comenzó a descender con cuidado, cada paso levantando pequeñas avalanchas de grava. Cada movimiento era lento, pensado para tranquilizarlo. «Tengo una casita por allá», dijo con voz suave. «No está lejos. Tengo vendas, medicinas. Puedo ayudarte con esa pierna». Él no dijo nada, pero tampoco retrocedió. Su mirada seguía fija, alerta, analizando cada gesto. A medida que Lisa se acercaba, pudo ver mejor su rostro. Pómulos altos, mandíbula firme, seriedad impropia para alguien tan joven. Su cabello negro, grueso y brillante, llevaba una sola pluma de halcón amarrada con cuero. Su ropa, sencilla pero bien hecha, con detalles artesanales que ella no entendía. Hablaba de un hogar, de una familia. No era un niño abandonado. Cuando llegó finalmente al fondo del arroyo, se detuvo a unos 3 metros, dejándole espacio. El olor metálico de la sangre flotaba en el aire caliente. «Me llamo Lisa», dijo con un murmullo. Los ojos del niño se entrecerraron apenas al escuchar su nombre. No habló, pero tampoco intentó apartarse. La examinaba con una inteligencia viva, aguda. Lisa dio un paso pequeño más. «Déjame ver tu pierna», pidió con el tono que usaba para calmar a un potrillo nervioso. Él se estremeció cuando ella movió la mano, aferrando más fuerte la rama. «Solo quiero mirar», lo tranquilizó. «No te haré daño». «Lo prometo», susurró Lisa. Muy despacio, con esa cautela nacida del miedo y del dolor, el muchacho pareció tomar una decisión. Sus hombros, tensos como cuerdas a punto de romperse, cedieron apenas un poco. Dejó caer la rama rota. Cayó sobre la tierra con un golpe suave. Estaba exhausto, vencido por el dolor y por la soledad. No tenía otra opción. Lisa se arrodilló frente a él, la falda extendiéndose en el polvo caliente. El corte era peor de lo que había imaginado. Profundo, desgarrado por los dientes del perro y lleno de tierra y mugre. Había que limpiarlo cuanto antes, o la infección lo consumiría. En esas llanuras crueles, una herida así podía ser sentencia de muerte. «Esto no pinta bien», murmuró, casi hablándose a sí misma. «Tenemos que llevarte a mi cabaña», añadió, alzando la vista. Por primera vez, no vio rebeldía en su rostro, sino un cansancio inmenso, una fragilidad que le apretó el pecho. Era solo un niño. «¿Puedes caminar?», preguntó. Él negó con la cabeza, apenas un movimiento mínimo. La mente de Lisa trabajó a toda prisa. Su casa quedaba a casi 1 kilómetro, sobre un terreno duro y lleno de piedras. No podría arrastrarlo hasta allá, y dejarlo solo para buscar ayuda era impensable. Los perros podían volver, o algo peor. «Está bien», dijo fingiendo una seguridad que no sentía. «Lo haremos juntos». Se levantó, se volvió de espaldas y se inclinó. «Súbete». Él dudó.
El gesto le era desconocido, extraño. Miró a Lisa, luego al rifle tirado en el suelo, como si buscara una salida. «No pasa nada», insistió ella, mirándolo por encima del hombro. «Es la única manera». Después de un silencio largo como un suspiro quebrado, el niño se movió. Con torpeza y dolor, rodeó con los brazos el cuello de Lisa. Ella apretó los dientes cuando sintió su peso. Era liviano, fibroso, pero seguía siendo un peso muerto. Lisa pasó los brazos bajo sus piernas, sintiendo el tacto suave del cuero curtido. «Aférrate fuerte», le indicó. Con un gruñido de esfuerzo se puso de pie. El niño soltó un grito ahogado cuando su pierna herida se movió. «Perdóname», murmuró Lisa, con un nudo en la garganta. El camino de regreso fue un tormento. El sol caía sin misericordia quemando la piel. El rifle en su mano se volvía más pesado a cada paso. El cuerpo del niño parecía duplicar su peso. A cada metro, los músculos de Lisa protestaban, el sudor le escocía los ojos, y el mundo se reducía al siguiente paso, a la siguiente mata de espinas que debía esquivar. El muchacho no decía ni una palabra. Su respiración caliente le golpeaba el cuello. En ciertos tramos, Lisa sentía cómo él la apretaba más fuerte, un reconocimiento silencioso de lo difícil que era avanzar. Eran una imagen extraña. Una mujer blanca cargando a un niño herido de otra tierra, cruzando un paisaje que no perdonaba a nadie. Y con cada paso, Lisa sentía el peso de su decisión aplastándola. No había sido un simple acto de bondad. Era un acto de desafío. Estaba desobedeciendo a Garron Flint, rompiendo las reglas no escritas de la frontera, traicionando el miedo que la había gobernado tantos años. Estaba dejando atrás a la mujer que cerraba puertas y fingía no escuchar los gritos. Cuando por fin apareció la silueta familiar de su cabaña, la oleada de alivio fue tan fuerte que casi la hizo caer de rodillas. Tropizó los últimos metros, respirando a tirones. Entró casi derrumbándose y bajó al niño con toda la delicadeza posible sobre el catre que Jalen Flint había construido. Él quedó inmóvil, con los ojos cerrados, el rostro convertido en un rictus de dolor. La chispa feroz que había visto en el arroyo era ahora solo una brasa débil. Lisa se quedó allí, temblando de cansancio. Miró al niño y luego la pequeña habitación que había sido su refugio silencioso. Ese refugio se había roto. La calma ya no era calma. Ahora estaba llena de la presencia de un desconocido, un niño venido de otro mundo. Un mundo que estaba a punto de chocar con el suyo de una forma que jamás habría imaginado. Las consecuencias de su gesto ya no eran un temor abstracto. Estaban ahí, respirando en su propia cama, esperando. El verdadero drama apenas había empezado. Las primeras horas fueron un torbellino de actividad urgente. Lisa empujó la pesada puerta de la cabaña, echando el cerrojo grueso. Ese chasquido, que antes le daba paz, ahora sonó como un aviso. Quizá estaba encerrando afuera al peligro, o quizás lo estaba encerrando dentro. Lo primero era la herida. Avivó el fuego del fogón, moviendo la leña con rapidez. Mientras el agua calentaba, buscó en el viejo cofre donde guardaba sus remedios. Vendas de sábanas rotas, un cuchillo pequeño y afilado, y un frasco de ungüento oscuro, hecho con consuelda y milenrama, receta de su madre. No era un remedio milagroso, pero tendría que bastar. El niño la observaba en silencio absoluto, sus ojos oscuros siguiendo cada movimiento. Acostado en el catre, no se movía ni un milímetro, como una estatua de resistencia. No había dicho una sola palabra desde que ella lo encontró. Ni un quejido, ni un gracias. Su silencio era un muro, y Lisa no sabía cómo atravesarlo. «Tengo que limpiarte esto», dijo con voz baja mientras se acercaba al catre con una palangana de agua caliente y un paño húmedo. «Va a doler». Él solo la miró, con la mandíbula apretada. Ella tomó su mutismo como un permiso. Con cuidado, comenzó a cortar el cuero endurecido por la sangre alrededor de la herida.
El material era resistente, y las manos de Lisa temblaban un poco. Cuando por fin dejó al descubierto todo el daño, una oleada de náusea la recorrió. El corte era profundo, irregular, ya inflamado por dentro. Los dientes del perro habían desgarrado músculo. Los bordes estaban enrojecidos y calientes. Lisa humedeció el paño en el agua humeante y lo exprimió. «Aguanta», susurró. En cuanto la tela tocó su piel, el niño se tensó como un arco. Un silbido agudo se escapó de sus labios, el primer sonido que hacía desde que ella lo rescató. Pero no gritó. Sus ojos se cerraron con fuerza, y los músculos del cuello se marcaron por el esfuerzo de soportar el dolor. A Lisa se le encogió el corazón. Trabajó lo más rápido que pudo, con la suavidad de alguien acostumbrada a curar animales heridos, limpiando tierra y sangre con movimientos constantes. Intentó imaginar lo que había vivido ese niño, solo, enfrentándose a una jauría hambrienta, el coraje que eso requería. Cuando la herida quedó tan limpia como podía estar, untó el ungüento frío. Los ojos del muchacho se abrieron de golpe al sentirlo. La observó fijamente mientras ella envolvía la pierna con vendas de lino limpio. Al terminar, lo cubrió con una manta ligera. Su piel ardía. La fiebre comenzaba a instalarse. «Tienes que beber algo», dijo Lisa, acercándole un cucharón con agua fresca. Él miró el agua, luego a ella. Por un instante creyó que rechazaría su ayuda, pero al final abrió los labios, permitiendo que el líquido le humedeciera la boca. Bebió con avidez, la nuez de su garganta subiendo y bajando. Durante el resto del día, una extraña tregua silenciosa se posó sobre la cabaña. Lisa continuó con sus tareas, moviéndose despacio, casi sin hacer ruido. Terminó de hornear el pan que había empezado por la mañana, llenando el aire con un aroma cálido y reconfortante. Atendió a sus pocas gallinas, ordeñó la cabra, y cada vez que el viento golpeaba las paredes, un escalofrío de miedo la atravesaba. Miraba la puerta una y otra vez, temiendo ver la figura imponente de Garron Flint ocupando el marco. ¿Qué haría si encontraba allí al niño? La respuesta era demasiado terrible para permitir que se formara. Garron, con su resentimiento ardiente y ese odio antiguo hacia los pueblos nativos, no vería a un pequeño herido. Vería a un enemigo, un intruso, algo que había que quitar del camino. El muchacho caía en sueños febriles y regresaba de ellos sin aviso. A veces murmuraba palabras en un idioma que Lisa no conocía, su ceño fruncido por el dolor. Cuando estaba despierto simplemente la observaba. Su silencio pesado, inquietante. ¿Quién era? ¿Dónde estaban los suyos? ¿Lo estarían buscando? Las preguntas revoloteaban sin tregua en la mente de Lisa. Desde la ventana pequeña, escudriñó las llanuras, casi esperando ver a The Sky Talon Riders avanzar hacia su casa reclamando a un hijo perdido. Pero el horizonte se mantenía desnudo, brillando bajo el calor. Al caer la tarde, cuando el cielo se tiñó de naranjas y morados, el niño despertó. Su fiebre parecía haber cedido un poco. Sus ojos estaban más claros. Se incorporó sobre un codo y reparó en el rifle apoyado contra la pared, cerca del fogón. Lo señaló con la barbilla. Lisa siguió su mirada. «Era de mi esposo», dijo con voz suave. Se llamaba Jaylen. No sabía por qué le contaba eso. Quizá era el silencio, la necesidad de llenarlo con algo que no fuera miedo. Los ojos del niño volvieron a ella. La sostuvo con la mirada durante un largo instante, y luego habló. Su voz salió baja, áspera del desuso. «Riven. Blackfeather». Lisa parpadeó. «¿Cómo?» Él se tocó el pecho con un dedo. «Riven Blackfeather», repitió. Era su nombre. Le estaba ofreciendo su nombre. Una grieta diminuta en ese muro de silencio. «Riven Blackfeather», repitió ella, saboreando la palabra nueva. «Es un nombre bonito». La emoción le subió a los ojos con una fuerza que casi la dobló. Era una frágil conexión,
Un puente estrecho, pero era un puente al fin. Ella sonrió apenas. «Yo soy Lisa». Él asintió, despacio, como afirmando algo que ya sabía. Y entonces, un ruido desde afuera desgarró la calma. El sonido rítmico, inconfundible, de un caballo acercándose. La sangre de Lisa se heló. El corazón se le alzó a la garganta como un pájaro atrapado. Garron Flint había vuelto, un día antes de lo esperado. El pánico la atravesó como una navaja. Miró a Riven Blackfeather. Él también había escuchado. Sus ojos se abrieron de par en par, negros de alarma. La frágil paz que habían logrado se desmoronó en un instante, porque la cabaña no era más que una sola habitación. No había dónde esconderse. El relincho del caballo sonó muy cerca, justo afuera del corral. Botas pesadas golpearon la tierra. Pasos lentos, calculados, avanzaban directo hacia la puerta. «Métete debajo del catre», susurró Lisa, la voz apretada por el terror. «Rápido, Riven». Él entendió sin que hiciera falta más palabras. Se deslizó fuera del catre y se metió en el espacio oscuro de debajo, jalando el borde de la manta para ocultarse. Lisa quedó sola al centro de la habitación, con las manos cerradas con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Su cuerpo entero temblaba. Intentó controlar su rostro, borrar el miedo que sabía que llevaba pintado. Inspiró hondo, tratando de calmar el corazón que amenazaba con salírsele del pecho. Desde afuera, el cerrojo de madera chirrió mientras alguien lo levantaba. La puerta se abrió de golpe, y allí, llenando la entrada, apareció Garron Flint. Su cuerpo ancho bloqueó la última luz del anochecer. El ala de su sombrero polvoriento le daba sombras más duras a su rostro, marcado por un ceño de tormenta. Apestaba a sudor rancio y a whisky barato. Sus ojos pequeños, duros como piedras, recorrieron la habitación, y Lisa supo con un escalofrío que su mundo estaba a punto de romperse. Garron se quedó allí un momento, como una mole recortada contra el cielo púrpura. Observó cada detalle. El suelo recién barrido, la olla hirviendo en el fogón, y al fin, a Lisa. Sus ojos se entrecerraron, la sospecha sombreando sus facciones. «Estás muy callada hoy», gruñó, la voz espesa por el polvo del camino y el licor. Cerró la puerta de un portazo que resonó como el cierre de una celda. «No te esperaba tan pronto», dijo Lisa, con una firmeza admirable para el temblor de su pecho. Se movió hacia la estufa, dándole la espalda, esperando que él no notara cómo le temblaban las manos. «Pensé que tardarías. Terminé lo mío antes», bufó. Se quitó el gabán pesado y lo arrojó sobre una silla. Caminó hacia el lavamanos y se echó agua en la cara, el sonido áspero en medio del silencio tenso. La cerca estaba peor de lo que imaginaba. «Deben de haber cortado los alambres otra vez esos Pachi», dijo él. Lisa no respondió. Sabía que mentía. No había habido problemas con ningún grupo en mucho tiempo. Era solo una excusa para justificar sus ausencias y alimentar su rencor. Garron se secó la cara y volvió a mirar la habitación. Sus ojos se posaron en el catre. «¿Y esto?», preguntó con un filo peligroso. El corazón de Lisa dio un brinco. «¿Qué cosa?». Intentó aparentar calma. «El catre», gruñó. «Está revuelto. Alguien durmió ahí». Se acercó con pasos pesados. Cada pisada era un martillazo en los nervios de Lisa. Con el rabillo del ojo, ella lo vio empujar la manta con la punta de la bota. Debajo, Riven Blackfeather contenía la respiración. «Me sentía cansada esta tarde», improvisó ella, la voz un tono demasiado alto. «Me acosté un momento». Garron gruñó, sin estar del todo convencido. Era un hombre que notaba los detalles, incluso los mínimos, y aquello lo hacía aún más temible. Su mirada cayó sobre el pequeño montón de cuero manchado de sangre que Lisa había metido a la carrera en la caja de leña junto al fogón. Él todavía no lo había visto, pero era una bomba a punto de estallar. «Huele raro aquí», dijo aspirando el aire.
como a hierbas o algo así. Estaba preparando un cataplasma, contestó Lisa rápido. Para las manos. Las tengo resecas. Era una mentira floja, y ambos lo sabían. Garron se volvió hacia ella, clavándole la mirada. Ahora estaba cerca, tan cerca que el olor del licor la hizo retroceder sin querer. «Estás muy nerviosa, Liza. ¿Qué te pasa?», espetó. «Nada», insistió ella, dándole la espalda al fogón y moviendo el guiso con una cuchara de madera. «Solo estoy cansada». Él guardó silencio largo rato, analizándola. La tensión se estiró como una cuerda a punto de romperse. Lisa sintió cómo la sospecha crecía entre ambos, llenando la habitación con un aire espeso e irrespirable. Entonces, sus ojos se fijaron en la palangana de agua que ella había usado para limpiar la herida de Riven. Todavía estaba en la mesa pequeña junto al catre, y el agua tenía un tono rosado, casi rojo. «¿Y esta agua para qué es?», preguntó, la voz baja, cargada de amenaza. Antes de que Lisa pudiera formular alguna excusa, Garron cruzó la habitación en 2 pasos largos. Metió los dedos en el agua, los frotó, y su expresión se volvió más oscura aún. Miró el agua, luego a ella, luego al borde del catre. Y entonces lo vio. Una sola gota de sangre oscura, allí en la tabla, justo donde la manta no alcanzaba a cubrir. Algo que Lisa había pasado por alto en su prisa desesperada. La cara de Garron se transformó. La sospecha se convirtió en furia fría, absoluta. «¿Qué hiciste?», escupió. Se movió con una rapidez brutal. Pateó la mesa pequeña con violencia, y la palangana cayó al suelo, el agua manchada salpicando las tablas de madera. Entonces Garron Flint se lanzó hacia el catre, arrancando la manta de un solo tirón violento. Un jadeo colectivo llenó la habitación. El sobresalto ahogado de Lisa y el respiro tembloroso de Riven Blackfeather. El niño estaba acurrucado en el estrecho espacio, con los ojos muy abiertos por el miedo, deslumbrado por la luz de la lámpara. Parecía pequeño, indefenso y completamente fuera de lugar. Durante un instante eterno, nadie se movió. Solo se escuchó el chasquido del fuego en el hogar. Luego Garron rugió, un sonido bruto, salvaje. ¡Un indio!, bramó, la cara deformada por un odio furioso. «¡Metiste a un indio en mi casa!». Se abalanzó sobre el niño, sus manos enormes estirándose para atraparlo. Lisa reaccionó sin pensar. Agarró el sartén de hierro fundido que aún estaba caliente junto a la estufa y lo blandió con toda la fuerza que tenía. «¡No!», gritó. El golpe retumbó en la parte trasera de la cabeza de Garron con un sonido húmedo y brutal. Él gruñó, tambaleándose hacia adelante, más sorprendido que herido. Se giró hacia ella, los ojos enloquecidos, ardiendo con una intención asesina. «¡Maldita loca!», rugió, y la golpeó con el dorso de la mano. El impacto la lanzó al suelo. Su cabeza chocó contra la pata de la mesa. Un estallido de luces explotó en su visión, y el sabor metálico de la sangre le llenó la boca. Garron volvió su furia hacia Riven Blackfeather. Lo arrancó de debajo del catre, sacudiéndolo como si fuera un muñeco viejo. El niño soltó un grito agudo al movimiento, su pierna herida golpeando el aire. «¿De dónde vienes, pequeño salvaje?», escupió Garron, su rostro a solo unos centímetros del niño. «¿Eres un explorador de una partida guerrera? ¿Ah? Eso eres». Riven, paralizado de terror, solo lo miró, temblando de pies a cabeza. Medio aturdida, Liza se incorporó. La habitación daba vueltas. Entre la niebla del dolor, vio a Garron arrastrando al niño hacia la puerta. «Voy a colgarte del primer árbol que encuentre», gruñó Garron. «Que sirvas de aviso para los de tu calaña». Un miedo primitivo, distinto a cualquier otro, atravesó a Lisa. Un miedo por la vida del niño. Se impulsó, buscando sentido, buscando una salida. El rifle. Aún estaba apoyado contra la pared, junto al hogar. Cuando Garron forcejeaba con el cerrojo de la puerta, dándole la espalda, Lisa se lanzó hacia el Winchester.
Sus dedos rodearon la madera fría, sólida. El arma se sintió como parte de ella, una extensión directa de su determinación desesperada. Amartilló el rifle. El clic metálico resonó en la cabaña. ¡Clac! Garron se quedó inmóvil. Giró lentamente, manteniendo sujeto al niño por el brazo. Sus ojos se agrandaron al ver el rifle apuntándole directo al pecho. «Lisa», dijo él, con una voz suave pero venenosa. «Baja ese arma». «Suelta al niño, Garron», respondió ella, la voz temblorosa pero firme. Una sonrisa torcida y cruel se dibujó en su rostro. «No te atreverías», se burló. «No tienes el valor». «Inténtalo», susurró ella, apretando el dedo en el gatillo. El silencio se volvió una trampa mortal entre ellos. La mujer sumisa que Garron había manejado como un objeto había desaparecido. Y en su lugar se alzaba otra persona, una mujer con la muerte en la mirada. Entre los dos, un niño herido, convertido en el chispa que encendió un incendio acumulado durante 2 largos años. Afuera, el viento empezó a aullar, sacudiendo las ventanas. Sonó como un lamento, un aviso para lo que estaba por desatarse. El pequeño mundo de Lisa no solo se había roto, había estallado, y lo que vendría después apenas estaba comenzando. El enfrentamiento en la cabaña se estiró como una eternidad. Cada segundo pesaba más que el anterior, cargado de amenazas que ninguno necesitaba pronunciar. El fuego proyectaba sombras retorcidas sobre las paredes, convirtiendo la habitación en un escenario de violencia contenida. La mueca de Garron seguía allí, pero algo nuevo brillaba en sus ojos. Duda. Había empujado a Lisa durante años, observando hasta dónde podía aplastar su espíritu, pero nunca había visto a esta mujer. Nunca a esta desconocida, tranquila y helada, con su vida en la mira. «Es solo un niño, Garron», dijo Lisa, la voz baja, firme, aunque su cuerpo temblaba sin control. Estaba herido. Los perros iban a matarlo. «Es un salvaje», escupió él, apretando más fuerte el brazo de Riven, haciéndolo gemir. «Todos son iguales. Nos cortarían la garganta por un puñado de sal». «No lo sabes», replicó Lisa. «No sabes nada de él». «Conozco a los de su raza», gruñó Garron, con veneno en los ojos. «Y te conozco a ti, Lisa. Eres débil». «Blandengue. Le darías cobijo a una serpiente si la vieras temblando». «Déjalo ya», respondió ella, sin mover el arma. Garron dio un paso pequeño, calculado, midiendo sus posibilidades. El dedo de Lisa se tensó en el gatillo. El hierro frío era un recordatorio brutal de lo real que era todo aquello. «Un paso más», advirtió ella, con un susurro letal. «Uno más. Juro por Dios, Garron, que voy a disparar», dijo Lisa, y la fuerza de su voz lo detuvo. Él se quedó inmóvil, los ojos saltando entre su cara y el cañón firme del Winchester. Por primera vez, empezaba a creerle. Fue en ese instante congelado cuando otro sonido irrumpió, cortando incluso el ulular del viento. Un sonido que hizo que el vello de los brazos de Lisa se erizara. El golpeteo rítmico, pesado, de varios caballos avanzando con un paso constante y decidido. No era un jinete solitario ni un carromato lento. Era algo organizado, intencional. Garron también lo escuchó. Levantó la cabeza de golpe, el enojo borrándose y dando paso a una alarma cruda. Miró hacia la ventana y luego hacia Lisa, con un destello de miedo recién nacido en los ojos. «¿Quién demonios es?», siseó. Lisa no respondió. Ella sabía. Un frío mucho más profundo que su terror a Garron la recorrió. Habían llegado. La gente de Riven Blackfeather estaba ahí. El niño, que había sido un peón silencioso y aterrorizado en la pelea entre ellos, reaccionó. Un brillo de reconocimiento y esperanza cruzó su rostro. Emitió un sonido agudo, claro, mitad súplica, mitad señal. Afuera, los caballos se detuvieron de golpe. El silencio cayó, tan intenso que hasta el viento pareció contener el aliento. Entonces, una voz resonó,
hablando en la misma lengua extraña que Riven había murmurado durante su fiebre. Lysa y Garron no entendieron las palabras, pero el tono era evidente. Era una pregunta y también una advertencia. El rostro de Garron palideció. La realidad cayó sobre él como un martillazo. Estaban solos, lejos de los Dust Rim Settlers, y un grupo de guerreros nativos estaba justo fuera de su puerta. De pronto, ya no era el amo brutal de su pequeño reino. Era un hombre acorralado. Empujó a Riven Blackfeather hacia un lado. El niño tropezó con una silla. El brío arrogante de Garron se evaporó, reemplazado por un miedo animal. «Esto es tu culpa», le escupió a Lysa con un susurro frenético. «Tú los trajiste aquí». La voz de afuera volvió a llamar, más fuerte, más urgente. «¿Qué quieren?», susurró Garron, mirando la puerta como si fuera a explotar en cualquier momento. Lysa bajó el rifle un poco, intentando pensar con claridad. «Quieren al niño», dijo simplemente. Miró a Riven, que ahora estaba mirando la puerta con ansiedad y alivio mezclados. Él la miró también, y en sus ojos había una súplica silenciosa. Lysa inhaló hondo. Tomó una decisión. Se acercó a la puerta, aún con el rifle en la mano. «¿Qué haces?», graznó Garron, retrocediendo hacia la chimenea, el terror ampliándole los ojos. «¡Van a matarnos!». «No se van a ir, Garron», respondió Lysa, sorprendentemente tranquila. «Y esconderse aquí solo lo empeora». Apoyó el Winchester contra la pared junto a la puerta, un gesto meditado para mostrar que no quería provocar nada. Luego levantó el pesado cerrojo y abrió. Lo que vio la dejó sin aliento. Al menos una docena de jinetes estaban formados en un semicírculo silencioso frente a la cabaña. Cabalgaban en ponis fuertes y fibrosos, que resoplaban inquietos bajo el viento. No eran las figuras hambrientas que a veces se veían en los bordes de los asentamientos. Eran guerreros, sus rostros, iluminados por la luz temblorosa que salía de la cabaña, eran duros, impenetrables. Portaban arcos, lanzas y rifles, y todos la observaban con una intensidad que la atravesó por completo. En el centro, montado sobre un pony más robusto, estaba el líder. Era mayor que los demás. Las arrugas profundas marcaban su rostro, y su cabello largo, entrecano, estaba trenzado con plumas de águila. Su presencia emanaba autoridad, un peso inmenso y un cansancio antiguo. Su mirada pasó sobre Lysa y se detuvo en Riven Blackfeather. Un destello de alivio puro atravesó su expresión imperturbable. Entonces habló, su voz grave como un trueno lento. No le hablaba a Lysa, sino al niño. Riven respondió, su voz débil pero clara, hablando rápido, usando las manos para explicar. Sus ojos saltaban entre el líder, Lysa, y Garron Flint, que se había arrinconado cerca del fogón. El líder escuchó sin mover un músculo, su mirada fija en la escena. Después observó la palangana volcada, el agua teñida de sangre, las vendas empapadas, y vio la marca roja en el rostro de Lysa, donde Garron la había golpeado. Sus ojos, oscuros y tensos, se clavaron en Garron, afilándose con una amenaza helada. Cuando Riven terminó, el líder guardó silencio largo rato, con una expresión imposible de leer. Después miró a Lysa, un vistazo que parecía atravesarla, desmenuzando su miedo y encontrando la verdad. Luego, miró el rifle apoyado en la pared. Entendió perfectamente lo que significaba. Por fin habló, esta vez dirigiéndose a un guerrero joven que estaba a su derecha. El joven desmontó y avanzó con calma. Traía consigo un pony hermoso, con un pelaje color miel que brillaba bajo el viento nocturno. Atado a la silla del pony venían varios bultos envueltos en cuero de búfalo, y sobre su lomo colgaban dos mantas bellísimas, tejidas con una precisión que quitaba el aliento. El guerrero acercó el animal a la entrada de la cabaña y se detuvo allí, ofreciéndole las riendas a Lysa Thornfield. Lysa se quedó mirando, sin comprender. Pasó la vista del guerrero al pony, luego a los paquetes.
y finalmente al rostro imperturbable del líder. ¿Qué significaba aquello? ¿Era una trampa? Garron Flint, al ver el pony y los bienes, soltó una carcajada nerviosa, casi aliviada. «Están haciendo un trato», susurró, con una chispa codiciosa brillando en sus ojos. «Quieren intercambiar por el chamaco». Para él, no era más que una oportunidad de negocio. Pero Lisa sabía que no lo era. Aquel gesto tenía un peso distinto, la solemnidad del jefe, la forma ceremonial en que ofrecían el pony. Parecía algo antiguo, profundo, imposible de interpretar del todo. El guerrero insistió, empujando las riendas hacia ella. Con un movimiento vacilante, Lisa finalmente las tomó. El cuero era suave, gastado de uso. El aliento cálido del animal le rozó la muñeca. El líder habló una vez más, su voz resonando en el aire quieto. La miró directamente, firme, sin parpadear. Luego, con un leve asentimiento, giró su caballo. Los otros guerreros lo siguieron, desvaneciéndose en la oscuridad tan silenciosos como habían llegado. Todos excepto uno. El padre de Riven Blackfeather. Lysa lo comprendió de inmediato. Aguardaba allí. Riven salió cojeando de la cabaña y sus ojos encontraron los de Lisa en un instante breve pero intenso. Entre ambos pasó un mensaje mudo. Gratitud, reconocimiento, despedida. El hombre lo ayudó a subir a su caballo, y luego ambos se alejaron, desapareciendo junto al resto, dejando a Lysa en el marco de la puerta, con las riendas del pony en la mano, cargado de obsequios misteriosos mientras el viento le azotaba el cabello. La tormenta había terminado, pero al contemplar lo que habían dejado, un nuevo y desconcertante enigma surgía. No era un simple obsequio, era algo más, y una idea pequeña pero aterradora empezó a tomar forma. Aquello no era un gracias, era un pago. ¿Pero por qué? El viento aulló entre las tablas, como eco del silencio ensordecedor que dejaron los jinetes. Lisa permaneció inmóvil en la puerta abierta, los dedos aún aferrados al cuero del pony color miel. El animal se acomodó, rozándole el brazo con el hocico, una sensación sorprendentemente cálida en un momento que parecía irreal. Dentro de la cabaña, Garron Flint por fin recuperó el valor. La amenaza inmediata había desaparecido, y su ambición volvió a encenderse. Se adelantó ansioso, los ojos brillando de codicia. «¿Qué es? ¿Qué dejaron?», exigió con la voz áspera. Tanteó los bultos atados a la silla, sus dedos torpes buscando los nudos. «¿Garron? ¿No?», dijo Lysa, aún con la mente perdida en el intercambio silencioso que había presenciado. «Quítate. ¿Estás loca?», bufó él, arrancando uno de los paquetes más pequeños. «Esto es un premio, Lisa. Pago por el crío. Tendríamos que haber pedido más. Armas, quizá». Desenvolvió la piel y reveló pieles de castor y zorro, suaves, gruesas, brillando bajo la luz del quinqué. Garron dejó escapar un silbido. «Esto vale una fortuna en Redemption», dijo, embelesado. Abrió el siguiente bulto, más pesado. Había mocasines bordados, un carcaj con flechas de obsidiana y una pipa ceremonial magnífica, tallada en piedra oscura y pulida. Pero fueron los últimos objetos los que incluso lo dejaron sin habla. 2 brazaletes gruesos de plata martillada, incrustados con turquesas del color del cielo veraniego. «Santo Dios», murmuró levantándolos. Esto es riqueza de verdad». Pero Lisa no veía la plata ni las pieles. Su mirada estaba fija en las mantas sobre el lomo del pony, tejidas con una maestría impresionante, figuras geométricas, caballos y águilas entrelazados en un tapiz de rojo, negro y blanco. No eran simples adornos, parecían llevar un significado ceremonial. «Esto no es un intercambio», susurró Lisa. «Claro que lo es», se burló Garron, recuperando su buen humor gracias al tesoro a sus pies. «Ellos recuperaron al niño, nosotros recibimos pago. Así funciona el mundo, incluso para los salvajes». Aplaudió satisfecho. «Mañana lo llevamos a Redemption.
Ese viejo Hemlock del puesto de intercambio nos dará buena plata. Vamos a estar cómodos un año, quizá más. Garron ya se imaginaba gastando la ganancia en whisky y mesas de juego. Pero un escalofrío recorrió a Lisa, no por él ni por lo ocurrido, sino por la gravedad del gesto de los guerreros. Sus ojos se posaron en el pony mismo. Era un animal joven, fuerte, de temperamento suave. No un caballo de carga, era un caballo personal. Y lo habían dejado para ella. Dejaron el caballo, murmuró, sintiendo de golpe el peso de aquella verdad. Un bono, declaró Garron, satisfecho consigo mismo. Puedes quedarte con el caballo, Liza. Yo me quedo con lo demás, declaró Garron Flint. Fue en ese instante cuando el verdadero y aterrador sentido de aquel intercambio empezó a revelarse ante ella. Recordó historias escuchadas a medias, murmullos entre viejos tramperos, conversaciones cortadas en el puesto de comercio, relatos sobre costumbres de las tribus de las llanuras, tradiciones que los colonos blancos siempre tachaban de salvajes o absurdas. Recordó también la palabra que algunos decían en voz baja, casi como si fuera un mito. Precio de novia. Un pago realizado por la familia del novio a la familia de la mujer. Una forma de compensación, de respeto, de unión. No habían pagado por el regreso del niño. Habían pagado por ella. La sangre se le escurrió del rostro. Garron, murmuró, la voz temblorosa. Esto no es un pago por salvarlo. Es otra cosa. ¿Qué demonios dices ahora? Bufó él mientras guardaba las pieles en su envoltorio. Las mantas, susurró Lisa, con la mano temblando al rozar el tejido. El pony. La plata. Esto es un precio de novia. Garron se quedó inmóvil, las manos llenas de pieles. Se irguió lentamente, con una expresión de absoluta incredulidad. La miró como si hubiera perdido la razón. ¿Un qué? Un precio de novia, repitió ella, sintiendo las palabras como ceniza en la boca. Ellos creen que tú eres mi padre o mi hermano, mi guardián. Vieron cómo me golpeaste. Vieron que te desafié para proteger a su hijo. Para ellos, no tengo esposo. Soy una mujer sola. Respiró hondo, sintiendo que la verdad caía sobre ella como un peso insoportable. Al salvar a Riven Blackfeather, al mostrar valor, me he ganado el derecho. Y al aceptar los regalos, tú aceptaste un matrimonio en mi nombre. Garron la miró. Luego miró el montón de bienes y regresó a ella con los ojos muy abiertos. Una carcajada seca y descompuesta le estalló en la garganta. ¿Un precio de novia? ¿De veras crees que quieren que te cases con uno de ellos? ¿Con un maldito indio? Rió tanto que tuvo que apoyarse en el marco de la puerta, lágrimas formándosele en los ojos. Lisa, ahora sí perdiste la cabeza. El miedo te quemó el seso. Piénsalo, Garron, insistió ella con un tono desesperado. ¿Por qué tanta formalidad? ¿Por qué precisamente estas cosas? Pieles por riqueza, mantas para el hogar, un caballo para que la novia viaje a su nueva vida. Es su manera. Ellos creen que te han comprado mi mano. La risa murió en la garganta de Garron. Miró los regalos otra vez. El valor del conjunto era enorme, mucho más que un simple gesto de gratitud. Su mirada regresó a Lisa. Por primera vez, realmente consideró que quizá podía ser verdad. La idea era tan ajena a su forma de pensar, tan imposible, que no conseguía asimilarla del todo. Pero la duda ya estaba sembrada. «¿Y si tienes razón? ¿Qué importa?», dijo al fin, con un brillo astuto encendiéndose en su mirada. «Ya se fueron. Tenemos lo que dejaron. Fin del asunto». «¿No entiendes?», rogó Lisa dando un paso hacia él. «Para ellos, esto es un acuerdo sagrado. Es un asunto de honor. Van a regresar. Van a volver por mí. Por la novia». El rostro de Garron se endureció. Miró a Lisa, luego al tesoro en el suelo. No tenía intención de devolver nada, pero la idea de un grupo de guerreros regresando,
no con regalos, sino listos para la guerra, lo hizo estremecerse. Quedó atrapado entre avaricia y miedo, y cuando Garron Flint se veía acorralado, siempre se volvía aún más peligroso. «Entonces tenemos un problema», murmuró, con un tono que heló el aire entre ellos. «Un problema que tú provocaste». Avanzó un paso, los ojos fríos como hojas de acero. «Tú trajiste a ese mocoso aquí. Tú empezaste todo esto, así que tú lo vas a terminar». De pronto comprendió todo, con una lucidez cruel. Él tenía los regalos. Ellos lo habían reconocido, en su forma tradicional, como su guardián, como el hombre con poder para entregarla. Y ahora lo veía como la llave para deshacerse de los guerreros y deshacerse de ella. «Quieren una novia», dijo con una sonrisa lenta y perversa extendiéndose en su rostro. «Pues daremos una novia». Lisa lo miró, sintiendo cómo su corazón se convertía en hielo. Por fin lo entendió. Garron no iba a devolver nada. No iba a aclarar ningún malentendido. No iba a protegerla. Iba a venderla. Y el peso completo, brutal, de su destino cayó sobre ella como un golpe. Había escapado de los perros en el arroyo. Había plantado cara a su verdugo. Había salvado la vida de un niño, solo para verse atrapada en una jaula nueva, más oscura y más temible que todas las anteriores. Una jaula forjada con honor, tradición y un malentendido cultural tan profundo que parecía un abismo. Ya no era solo una viuda perdida en un rancho solitario. Para otros ojos, Lisa Thornfield se había convertido en un bien de intercambio, una mujer comprada y entregada. Y su destino, un destino que ni siquiera podía imaginar, la esperaba allá afuera, en el corazón vasto y salvaje del oeste. ¿Y qué sería ahora de Liza Thornfield? ¿Una mujer entregada a cambio de un puñado de plata y un pony? ¿Acabaría convertida en esposa de un desconocido dentro de un mundo que no comprendía? ¿O lucharía contra la crueldad del destino y contra la traición que Garron Flint había puesto sobre sus hombros? La historia de su valentía aún estaba lejos de terminar. Su viaje hacia lo más profundo de las tierras salvajes y hacia el corazón de una tribu orgullosa y enigmática apenas estaba comenzando. ¿Qué giros la esperaban? ¿Encontraría un amor que jamás imaginó? ¿O una muerte de la que no podría escapar? Las respuestas estaban ocultas en el siguiente capítulo de su lucha en el oeste, donde cada paso podía significar libertad o condena.